De eso se trata. De eso se trata. Con Ricardo Cartas. Lunes a viernes, 8:30 horas. 96.9 FM. Mi gatito se meó en la alfombra otra vez. Mi mamá no sabe qué hacer. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al De Eso Se Trata. Estamos escuchando a La Lechuga Mecánica, que bueno, también estará incluida en el Festival del Día de la Niña y el Niño aquí en TV Buap. Así es que saludamos con mucho gusto a todas y a todos los que nos están viendo a través del 18.1. TV Buap, la imagen de la universidad, y también todos los que nos escuchan, todas las que nos escuchan en el 96.9, en el 104.3 y también obviamente en radiobuap.com, nuestro sitio en la web. Felicidades a las educadoras, hoy es Día de la Educadora, así es que muchos abrazos, muchas felicidades. Hay un gran reconocimiento a su trabajo y más en esta temporada de confinamiento. Que bueno, la verdad es que se han visto demasiados problemas, pero se han sorteado de una manera bien interesante. Hemos visto muchos casos en los medios de comunicación de cómo las educadoras se reinventaron para poder lograr dar sus clases a las niñas y a los niños. Así es que hoy las felicitamos con muchísimo agrado, con mucho cariño, les mandamos un gran abrazo. Y bueno, pues hoy que vamos a tener en el De Eso Se Trata, ya se encuentra ahí conectado Rafa Navarro, el Flaco Tragón. Vamos a hablar sobre un libro que trata sobre la cocina indígena. También viene acompañado de José Rafael Moreno Maravilla. Más adelante vamos a estar charlando con Mike Bricaire, que vamos a estar viendo cómo se ha desarrollado la gestoría cultural en el confinamiento, en esta pandemia, y bueno, pues ya están surgiendo algunas propuestas interesantes para empujar a toda la industria cultural aquí en Puebla. Más adelante la doctora Indiana Torres va a platicarnos en su columna sobre la evaluación de las vacunas de los profesionales de la salud de América Latina. También Giuseppe Lo Bruto estará platicando sobre varios temas que tienen que ver con ejercicios académicos que se están dando a nivel internacional. Y Hugo Osorio trae un gran tema el día de hoy, así es que no se lo vayan a perder. Regreso a clases, deserción escolar, la tasa de la letalidad, por nivel en los estudios. Y bueno, va a ser ahí una mezcla, un análisis de datos de cómo se están dando estas situaciones. Ya pues prácticamente en camino viene el regreso a clases, se están ahí discutiendo algunos temas, se están generando varias discusiones y bueno, pues vamos a charlar sobre la deserción escolar y el regreso a clases. Y cerramos este programa con la doctora Isaura Cecilia García para platicar sobre la avena. Bueno, pues a ver qué nos dice la doctora, que siempre nos sorprende con sus comentarios en torno a sus investigaciones sobre la alimentación. Hoy tenemos 3 libros. Tenemos este libro que es para las niñas y los niños, Pequeñas letras, grandes historias. Este es el primer libro que tenemos para todas y todas, para las niñas y los niños especialmente. Aunque bueno, la verdad es que yo he visto que los papás se divierten mucho leyendo este tipo de historias. Así es que, bueno, este es el primer libro. Y para todos los que les gusta el box y las minificciones, tenemos Knockouts, microrrelato internacional de boxeo, de Adolfo Flores Escobar. Esta es una compilación de minificciones entre México y Argentina. Escritores de México y Argentina se dan cita en este libro para escribir breves ficciones en torno al box. Buen experimento literario que hay en esta ocasión. Knockouts, microrrelato internacional de boxeo, de Aldo Flores Escobar, editado por nuestra universidad. Y el tercer libro que tenemos para usted es 9 ensayos borgescos y un relato de Pablo Manuel Rojas Aguilar, que ha funcionado muy bien en las semanas anteriores. Entonces son ensayos y un texto de ficción que, bueno, pues tiene que ver con
Borges y todo esta estética laberíntica que siempre manejó. Así es que son 3 textos que podrían ser de usted si nos escribe en el WhatsApp en el 22 25 54 6163, 22 25 54 6163. Ahí está el WhatsApp, también obviamente en el Facebook, en el De Eso Se Trata, y también en el Twitter en @RicardoCartas. Ahí esperamos sus mensajes y con mucho gusto anotamos sus nombres para participar en la rifa del día de hoy. De eso se trata. El Flaco Dragón, hora de comer. La gastronomía al aire, con Rafa Navarro. De eso se trata. Querido Rafa Navarro, ¿cómo estás? Muy buen día. Bien, Ricardo, muy contento como siempre de estar aquí en tu programa. Un saludo a todo el auditorio, buenos días. Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué nos traes el día de hoy? Cocina indígena, a ver, platícanos, querido Rafa. Pues sí, hay que considerar que el tema de las juntas auxiliares, pues eran pueblos, el municipio de Puebla empieza a crecer y conforme la mancha urbana se va expandiendo, pues de alguna manera va integrando a las poblaciones que pues antes no eran parte del municipio de Puebla, ¿no? Había municipios incluso que no eran propiamente la ciudad de Puebla, como por ejemplo pues está la región de Canoa, La Resurrección, Xonacatepec, Azumiatla, el propio Totimihuacán, y conforme va creciendo la ciudad, pues va incorporando a la gente, los servicios, pero también a las costumbres, a los temas en este caso gastronómicos, las tradiciones. Así que hoy vamos a platicar con José Rafael Moreno Maravilla. Él hizo un recetario de 5 juntas auxiliares. ¿Cuáles son estas 5? Son las que están pasando Totimihuacán y digamos llegando hasta el lago de Valsequillo. Estamos hablando de San Baltasar Tetela, Santa María Tecola, San Andrés Azumiatla, San Pedro Zacachimalpa y Santo Tomás Chautla. Él hizo un recetario y quiero que nos platique cómo fue el proceso. Les enseño aquí el libro para los que no lo ubiquen. Claro. Lo sacó Editorial Puente, El Puente. Y bueno, hizo un trabajo muy bonito con mujeres, en el cual todavía nos relatan cuestiones que incluso van a quedar en lo histórico después, porque hay por ejemplo, una receta, una salsa xogonostle buenísima, que dice la cocinera, tú lo puedes adquirir en el mercado o lo puedes ir a traer al monte, ¿no? Y pues sí, si lo pensamos cuando todavía la ciudad tenía una parte más rural, pues todavía lo veíamos. Ahorita está creciendo ya mucho la ciudad, ya prácticamente pues es más difícil encontrar zonas de campo, salvo en juntas auxiliares como estas. Y por ejemplo, te relata en el recetario algo que me gustó mucho, te dice, por ejemplo, le pones 3 pesos de cilantro al guisado, ¿no? Que también es una manera un puñito, pues, muy tradicional, muy propia de la cocina. Una pizquita. Exactamente. Y tienen, por ejemplo, platillos, dentro de los que más me llamaron la atención, un molito de hongos de tetela, wow, unas tlaclapas, que son frijol con nopales. Esto lo acostumbran mucho en la región de Cholula. La salsa de xoconostle que te decía, un pescado asado en San Baltasar Tetela. Recordemos que el agua de Valsequillo, pues alguna vez no estuvo tan contaminado el agua antes, ¿no? Y en la costumbre alimenticia, pues de alguna manera ahí los pescados hacían su función. Un tecamote de sal, que es como un puré de camote, alaches con calabacitas, un mole tradicional poblano, un atole de calabaza, tamales de tortilla, que eso en la Ciudad de México, ves que les reencantan los inventos. Sí, claro. Incluso hacen torta de tacos, cosas así, estoy seguro que se volverían locos con esto. Guaxmole rojo con huevo, que también no es como muy común, y verdolagas con costilla de puerco, que es como esas me gustan mucho, ¿eh? Muy de las casa, y es con riquísimo, costilla, ¿no? Su mecha, amarran muy bien con unos frijolitos. Buenísimo, así que sí, Rafael Moreno, adelante, platícanos un poco cómo fue el proceso de este libro, cómo hiciste las recetas con las señoras, cómo fue todo. Sí, pues muy buenos días, es un gusto, gracias por el espacio. Estamos aquí compartiendo pues este gran trabajo que pues tiene como finalidad dar a conocer parte del patrimonio que existe en nuestros pueblos. Y pues si bien pues ejecuté la técnica de bola de nieve, la de redes, para poder identificar a las cocineras. Previamente ya había hecho un trabajo sobre juntas auxiliares
que tiene que ver con la cuestión de vida cotidiana, usos y costumbres, tradición oral, historia oral, y eso me fue dando pauta para ir conociendo pues más cosas que se resguardan en estos pueblos. Y pues lo que me llamó la atención fue la comida. ¿Por qué? Pues cada vez que visitaba estos pueblos, pues las personas me invitaban y había ciertos alimentos que yo no conocía. El trabajo anterior lo realicé en más o menos 5 años, entonces las visitas fueron recurrentes y pues dije, bueno, aquí hay algo más. Vamos a ver qué pasa con la comida, qué existe detrás de todo ello, ¿no? Wow. Y bueno, pues como bien lo comentabas, hay unas gratas sorpresas porque uno no se puede imaginar, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo de esa receta? De hecho, lo digo en la introducción. No se trata simplemente de un registro de, pues, la receta, sino lo que quisiera es que se visualice, ¿no? ¿Quién le enseñó a la señora? ¿Cuáles son las recomendaciones que ellas hacen como cocineras, ¿no? De hecho, pues me decían, no es que si no se cuece esos frijoles en olla de barro, no van a espesar, ¿no? Entonces, son las recomendaciones. O para el mole de hongos, por ejemplo, tienen que ser del campo, ¿no? O sea, esta receta solamente es si son hongos del campo. Entonces, el conocimiento que tiene la cocinera va más allá. ¿Por qué? Porque ella pues ya sabe cuáles son los hongos que tiene que ir a recolectar al monte y que pues que son venenosos o que no. Entonces, Claro. Es parte de la experiencia. Oye, ahí es donde hay una delgada frontera entre la magia y la cocina, ¿no? Prácticamente, porque es bien interesante cómo esos detallitos pueden cambiar completamente tu receta, tu producto. Sí, de hecho, por ejemplo, cuando se elabora o se prepara mole poblano, em, la preparación de la cazuela desde un día antes es esencial. Claro. ¿Por qué? Porque no debe de pasarse de calor. Por ejemplo, la colocación del tenamaixtle, que son las piedras, deben de estar en sintonía. ¿Por qué? Porque es la señora, si no preparas tu tenamaixtle, tu tlecuil, la lumbre se va a ahogar, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues se retrasa la cocción, ¿no? Hay exceso de humo, la comida sabe a humo, y pues todo ese tipo de consejos, de saberes, ¿no? Que ellas tienen alrededor de las décadas, pues son cuestiones que también se tienen que rescatar, ¿no? Porque ese es el toque de los platillos. Ellas ya tienen medido todo. Claro. Oye, a ver, cuéntame, estaba explicando Rafa Navarro sobre unos tamales de tortilla. Exactamente, Ricardo. ¿Quieres que leamos rápidamente la receta? Sí, o que nos explique, José Rafael, pues, Venga. ¿cómo se dio esto? A ver, cuéntame. Ya sé que vivimos en un país, digamos, un poco surreal, donde se dan este tipo de cosas, pero a ver, quiero escuchar cómo llegaste ahí, José Rafael. Sí, pues esta es otra cuestión que la verdad valoro mucho de las comunidades porque tanto este platillo como los tamales de tortilla, como el del guachmole, son alimentos que surgieron a raíz de la carencia o en tiempos de sequía. Claro. Entonces, la señora que los prepara en Azumiatla me dijo, pues nosotros en ocasiones no tenemos pues la manera, ¿no? De pues resguardar los alimentos, lo que hacemos es ponerlo al sol y volverlo a reutilizar, porque Qué existen maravilla. tiempos difíciles, entonces que pues tenemos, no se puede desperdiciar, ¿no? Y ya la señora me decía que la tortilla que no utilizaban, que no consumían, pues la resguardaba, la ponía al sol, la resguardaba y esa la Oye, utilizaba para hacer los entonces, José tamales. Rafael, estamos hablando de recetas que podríamos entender que son recientes, no es un tema, digamos, no sé, del siglo XIX o de principios del XX, son medianamente recientes. Hay algunas Algunas. que se pueden considerar que pues, realmente son longevas. De hecho, lo explicaba en la introducción, ¿no? Hasta la nomenclatura que está en lengua náhuatl, pues nos narra, ¿no? Que es parte pues, de esa resistencia que ha venido a partir de los siglos. Hay, pues, algunos ingredientes que ya se mezclaron, no son totalmente auténticos, digamos, los nativos, pero pues esa receta híbrida, ¿no? Hasta cierto Claro. grado es lo que tenemos y que se comparte en un tanto, pues con mayor número de ingredientes nativos.
Maravilloso. Por último, José Rafael, platícanos un poco sobre algo que te haya llamado mucho la atención, que descubriste. Bueno, obviamente ya tenías conocimiento sobre las juntas auxiliares, es un tema que ya habías manejado, pero ¿descubriste algo en especial que te sorprendió sobre de estas recetas? Sí, pues más que nada, cómo es que a través de los alimentos las personas se pueden posicionar socialmente y culturalmente. ¿A qué me refiero con esto? Es que en los pueblos, yo soy originario de San Pedro Tacachimalpa, ya conocemos a la cocinera de Santo Tomás Chautla, por ejemplo, o ya sabemos o podemos identificar aún más cuál es el alimento tradicional de cada pueblo. Y quisiera decirlo finalmente, cuando es la fiesta de Chautla, el 21 de diciembre, la gente dice, vamos al chilcaldo de Chautla. Se identifica por eso, porque el alimento de la fiesta es el chilcaldo de res. Entonces, es parte de la identidad que se ha conformado en nosotros que o que vivimos en estos pueblos, más que nada. Oye, pues qué maravilla. En verdad te felicito, José Rafael. Gran investigación. Me muero de ganas por echarle un ojito a ese libro. Que bueno, que tanto Rafa como yo somos, además de golosos en el aspecto físico, pero también en el intelectual. Y esto nos agrada mucho, encontrar estas perspectivas de la cocina que bueno, pues a veces no se conocen, no se estudian, y gracias a las investigaciones como la tuya, pues lo estamos dando a conocer a toda la audiencia, y eso es maravilloso. Te felicito. Pues muchísimas gracias. Se está horneando otro recetario, pero ahora de la zona norte, de las juntas auxiliares del norte. Esperemos que para septiembre, octubre ya esté listo. Pues te agradezco muchísimo, Rafa. Ricardo, muchísimas gracias. Adelante, Rafa. Más rápido. Hay un par de libros gratuitos que tiene Rafael para tu auditorio. Ah, sí, ¿en serio? Qué maravilla, pues ahí está. Nos puedes pasar los datos, Rafa, y ahorita lo empezamos a rifar, pero bueno, ustedes ya escucharon, es una muestra de la cocina indígena y popular del municipio de Puebla. Tenemos 2 ejemplares para los que nos escriban al 22 25 54 6163 en el WhatsApp, en el Twitter, @Ricardo Cartas. Bueno, pues yo me apunto en la rifa, yo me apunto porque ese libro tengo que leerlo. Muchas gracias, Rafa, te mando un fuerte abrazo. Buen día a todos, saludos. Qué gran investigación, Eso es maravilloso, este tipo de investigaciones que se están dando en torno a la cocina de las juntas auxiliares de Puebla. Y bueno, pues ahí está a su disposición. Nos dan 2 ejemplares para toda la audiencia, de eso se trata. Así es que nos pueden escribir al 22 25 54 6163 y bueno, y pues leer todos los pormenores de ese libro. Les platico, el día de ayer nuestro rector, el doctor Alfonso Esparza Ortiz, develó la placa conmemorativa por los 60 años de la reforma universitaria. Nosotros desde el sábado pasado hicimos un programa especial, un diálogo bien interesante donde se hizo mucho recuento histórico de aquellos años, de cómo se hizo presente aquí en la ciudad de Puebla, por ejemplo, el tema de la Revolución Cubana, la invasión de Bahía de Cochinos y su repercusión que tuvo aquí específicamente en nuestra universidad. Así es que el día de ayer se develó esta placa y nuestro compañero José Tlachi tiene una nota para ilustrar todo lo que sucedió ayer en el primer patio del edificio Carolino. El rector Alfonso Esparza Ortiz develó la placa conmemorativa por los 60 años de la reforma universitaria, hecho que representó el antecedente de la participación democrática, plural y colectiva que hoy existe en la máxima casa de estudios de Puebla. En compañía del académico Fritz Glockner Corte, el rector recordó el movimiento estudiantil iniciado el 17 de abril de 1961, que surgió como una manifestación en apoyo a Cuba. Gracias a este movimiento, se logró la creación de una nueva ley orgánica en 1963, misma que definió el rumbo de la universidad. Con la develación de esta placa, se rinde homenaje a aquellos hombres y mujeres cuyos esfuerzos hace más de 6 décadas sentaron las bases de la autonomía universitaria. Esto le permitió a la UAP organizar su propio gobierno, la docencia, así como el establecimiento de la investigación científica y humanística orientada a los problemas sociales del Estado y el país. Con imágenes de Jonathan Reyes y Humberto Cuenca,
Informó para TV WAP José Tlati. De eso se trata. De eso se trata. El invitado. El invitado. De eso se trata. Regresamos al De eso se trata. Muchas gracias a todas y a todos. De inmediato se reportó la audiencia por el libro de José Rafael Moreno Maravilla. Pues sí, es que es un librazo, ¿eh? La verdad es que da mucho gusto que se estén dando este tipo de investigaciones en torno a la cocina de las juntas auxiliares de aquí, de la ciudad de Puebla. Así es que bueno, pues márquenos, ¿no es cierto? Escríbanos al 2225-546163 en el WhatsApp, en el Twitter, @Ricardo Cartas, y también en el Facebook, en el De Eso Se Trata. Ahí nos pueden mandar mensaje con sus nombres para participar. Bueno, ya se fueron, la verdad, los libros de José Rafael, nada más nos dejaron 2, pero tenemos, obvio, los 9 ensayos borgescos y un relato, Knockouts, microrrelato internacional de boxeo de Aldo Flores Escobar, y para las niñas y los niños, pequeñas letras, grandes historias, un texto para que puedan leer con sus mamás, con sus papás. Recuerden, ya viene el Día de la Niña y el Niño, así es que es un buen momento para tener esos acercamientos con nuestros niños, con nuestras niñas a partir de la lectura. ¿Ya se encuentra conectado? No, todavía no se encuentra conectado. Vamos a tener un diálogo con Mike Bricaire Torres, él es gestor cultural. Ahí hay una propuesta interesante de cómo se empieza a empujar desde la gestoría cultural independiente, pues espacios, formas, nuevas alternativas, pues para que el ejercicio cultural se reviva. Ya está conectado Mike. Mike, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Ricardo, muy buenos días a todo tu auditorio. No sé si me escuche por ahí. Todo bien, te escuchamos y te vemos muy bien, Mike. Hola, pues muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias De eso se trata. Y bueno, como comentabas, sí estamos en una situación un poquito complicada en el sentido del gremio cultural, del gremio artístico. Y bueno, sí, se tiene una serie de propuestas, no nada más es una, en el sentido de que estamos buscando que haya una reapertura económica del sector cultural. Obviamente sabemos que sí estamos en una pandemia, tenemos una visión muy clara de esta realidad mundial, ¿no? Oye, a ver, cuéntanos un poquito sobre esas propuestas, cómo se elaboraron y en qué consisten, en qué dirección van. Si nos quieres platicar a lo mejor un par de ellas, porque sí es bien importante, por eso cuando me escribiste de inmediato te dije, sí, vamos a platicarlo, porque bueno, hay que discutir estos temas, ¿no? Se está discutiendo el regreso a clases, se está discutiendo muchas cosas, pero bueno, pues la gestoría cultural, ¿qué onda, no? Que también es importantísimo socialmente, económicamente, hay mucho de por medio. Claro, pues todo inició cuando se nos comentó el año pasado que la cultura iba a ser la última, ¿no? En regresar a la reactivación económica. Pues en ese entorno nosotros lo habíamos comprendido porque, pues vaya, que era muy difícil, ¿no? No había un panorama muy claro de cómo estaba sucediendo lo de la pandemia a nivel local y cómo se iba a desarrollar a futuro. Obviamente, pues estaba todavía esta encrucijada de si iba a haber o no vacuna, quién iba a hacerla, en cuánto tiempo iba a desarrollarse, en fin. Entonces nosotros entendimos en el gremio cultural, al artístico, que teníamos que continuar, obviamente no parar ninguna actividad, y migramos pues a este tipo de plataformas como la que ya hemos aprendido después de un año. Creo que ha evolucionado en ese sentido la visión artística. Algunos no nos metíamos tanto a este tipo de plataformas o este tipo de, bueno, este mundo incluso, ¿no? Este mundo digital, pero pues fuimos desarrollando algunas estrategias a la distancia, algunas situaciones que coadyuvaban a que la gente estuviera cerca de nosotros, ¿no? Y sobre todo que nosotros no nos alejáramos. Creo que eso es un hecho, porque todos los que están ahí en sus casas pudieron estar en contacto con música, con conciertos, obviamente con el cine, y que pues hay plataformas muy, muy poderosas en ese sentido, y también musicales. Y bueno, a partir de esa situación nosotros empezamos a ir notando cómo evolucionaba esto en este año y cacho,
Y bueno, ahorita que hay actividades ya, pues nuevamente que están regresando a la normalidad, empezamos a notar una serie de anomalías. Principalmente, nosotros somos, bueno, yo trabajo en un colectivo que se llama Sentilistli, y aquí en San Pedro Cholula notamos que había pues, una serie de anomalías, en el sentido de que hay lugares que sí abren, que tienen como un riesgo sanitario, ¿no? Al alcance, por así decirlo, claro, o que tienen como una apertura muy, muy ligera, pero las actividades culturales no. Unos compañeros voladores, que son los voladores de Papantla aquí en Cholula, pues los bajaron, ¿no? Y creo que, o sea, entendiendo, ¿no? La dinámica de que hay que guardar la sana distancia, sí, pues hay que tener protocolos, pero también formas. Y bueno, vimos ahí que podría haber una serie de violaciones de derechos humanos, derechos culturales, sobre todo de expresión pública, sobre todo en este tipo de rituales, ¿no? Que tienen como fundamento una tradición ancestral, sobre todo en este caso de estos compañeros, se estaba como violando algunas cosas. Nosotros decidimos hacer una carta, una petición en la cual estos puntos tienen que ver con la reactivación económica artística de foros, teatros, industrias culturales que pues son a veces... Parece que nos está jugando una broma el internet. Esperemos a ver si lo podemos recuperar en unos segundos. ¿Ya estás por ahí, Mike? No. Lo perdimos, ¿verdad? Lo perdimos. Bueno, ya saben cómo es el internet en esta temporada. Y bueno, pues es interesante lo que dice Mike. Sí, efectivamente, pues ya muchas cosas se están abriendo, inclusive, bueno, pues obviamente la industria restaurantera, todo lo que tiene que ver con lugares para ir a comer, varios puntos de entretenimiento también ya se están abriendo. Entonces sería bien interesante pues ya empezarle a echar un ojo. ¿Qué va a suceder, no? Con los teatros, ¿qué va a suceder con los espacios de los conciertos? ¿Qué va a pasar con los auditorios? Eso es importantísimo que se discuta. Vamos a ver si más adelante podemos contactarlo, ¿no? Un poco para llegar a las conclusiones con Mike, porque es importante que se abra este punto de discusión con los gestores, las gestoras culturales. Vamos a hacer el corte y regresamos aquí al De Eso Se Trata. De eso se trata. De eso se trata. Escríbenos al WhatsApp 2225 54 61 63. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. El cambiante mundo de las infecciones. De lo microscópico y clínico al impacto social de las enfermedades. Con Indiana Torres. De eso se trata. Regresamos al De Eso Se Trata y regresamos muy bien acompañados con la doctora Indiana Torres. Ella es la directora de la Facultad de Medicina y cada semana está aquí en el De Eso Se Trata, pues para hablar del cambiante mundo de las infecciones. Indiana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Ricardo, qué gusto saludarte a ti y a todos los radioescuchas y televidentes ahora. Así es. Ya llevamos un mes, Indiana, aquí en la tele Sí. y ahí vamos, y ahí vamos. Qué maravilla, qué maravilla. Muchas felicidades. Gracias, Indiana. Cuéntanos, ¿qué tema nos tienes el día de hoy? Pues mira, yo estoy como en la disposición de darle voz a los médicos. Entonces quisiera compartir con ustedes los resultados de una situación que se presentó. Existe una comunidad online de médicos, se llama Fine Panel, y es la más grande de América Latina. Ahí están agrupados pues más de 70,000 miembros activos y sirve para distintos efectos, pero lo que les quiero presentar es que, bueno, esta comunidad hizo una encuesta entre el 9 y el 10 de marzo, que presentó el 31 de marzo pasado, con el objetivo de tener información para entender qué desafíos se enfrentan los profesionales de la salud y la evaluación que hacen de las vacunas COVID en el contexto de la epidemia.
Aquí en esta participaron 2.451 médicos, están señalados los países Argentina, Chile, Brasil, Colombia y México. Y de lo que se trató era, bueno, de ver efectivamente cómo están las preocupaciones de las y los médicos en relación a todo esto. Y aquí vemos que un elemento señalado es que a partir de tener que dedicarse a atender la COVID, pues la atención a los otros tipos de patologías pues se disminuyó de forma muy importante. Esto no implica no trabajar, sino que más bien hay una sobrecarga de trabajo. Me pareció interesante presentar la foto esta ganadora de la WordPress porque realmente es muy indicadora pues de la situación que las y los médicos están viviendo en toda América Latina. Habla por sí sola la foto, ¿cierto? Sí, tremenda fotografía. Y además toda la historia, ¿eh? Por ahí estuvimos leyendo todo lo que tuvo que hacer este fotógrafo para lograr pues que le abrieran las puertas del hospital. Bueno, pero esa ya es otra historia, pero sí que bueno que la retomas, Indiana. Sí, porque finalmente hay sobrecarga, pero las preocupaciones que no necesariamente son conocidas de parte del público es que pues hay preocupación porque no se puede prescribir lo que los pacientes requieren, porque faltan protocolos para saber cómo manejarse, porque hay demoras en recibir las remuneraciones. Esto estoy hablando para toda América Latina, ¿eh? Claro. Porque es difícil adaptar al trabajo a las herramientas de la telemedicina, porque no se están reconociendo las consultas virtuales, porque se ha reducido el personal sanitario en los lugares de trabajo, porque la adherencia, es decir, el que los pacientes sigan con sus medicamentos, se está viendo afectada, porque están faltando controles, porque hay angustia de parte de los pacientes. Incluso en una de las respuestas dicen que el riesgo de contagio, esto ya lo habíamos dicho antes, no es lo más preocupante, pero sí sigue existiendo finalmente, porque en la última semana, previo a la encuesta, lo que ellos dicen, el 60% es que estuvieron con contacto con pacientes y no necesariamente por trabajar en áreas COVID. Entonces, para América Latina, el 21% de los encuestados dijo ya haber pasado por la infección. En México esto se aumentó al 30%. Ahora, en relación a la vacuna, efectivamente, el 73% de los médicos habían recibido al menos una dosis, ¿no? La cobertura fue mayor en esto para ambas dosis en Chile, Brasil y Argentina. Ahora, la percepción que se tiene de si va con la vacunación a ponerse fin a la pandemia, el 50% sí realmente tienen muchísima confianza en que esto suceda. Y y el 50%, si bien no consideran que tengan la confianza plena en las vacunas, sí consideran que sigue siendo la opción más beneficiosa para la población. Y por lo tanto, el 95% en términos generales está haciendo la recomendación. Si vemos aquí en la gráfica la confianza que se tiene con esto, pues solo únicamente el 2% no tiene ninguna confianza sobre las vacunas. Es decir, tenemos que saber que finalmente las y los médicos son seres humanos con sus propias creencias y demás, y por lo tanto esto es un dato que a mí realmente me parece importante porque son quienes van a recomendar a la población que se la ponga, más allá de la recomendación general de ponérsela para los que tengan patologías en particular. Entonces, que existe un 2% que no confíe, pues es preocupante. Ahora, cuando lo vemos en relación a cuál es la vacuna a la que le tienen más confianza, aquí vemos en términos descendentes, por eso le puse esta flecha hacia abajo, Pfizer lidera la confianza, seguida de AstraZeneca y Sputnik. Esto es mucho más fuerte en Argentina, México, pero muy poco en Brasil y Chile.
y siguen hacia abajo Moderna, Janssen y Sinovac. Si te das cuenta, aquí CanSino, por ejemplo, no aparece porque no necesariamente en todos los países está. Entonces, si lo vemos entre confiable y muy confiable, entonces vemos que hay variaciones en los distintos países. O sea, el país que más confianza tiene en las vacunas es Colombia, con un 93%, ¿sí? Sí, me acuerdo mucho, Indiana, cuando expusiste el tema de Sputnik, de la vacuna Sputnik, y que hicieron este sondeo en México y resultaba que había una gran confianza por esa vacuna, ¿no? Sí, así es, pero si te das cuenta, a medida que han ido apareciendo, pues van modificándose las percepciones que se va teniendo en esto. Incluso aquí, si te das cuenta, ya tenemos a la Soberana 1 y Soberana 2, en la que se confía poco. Una de las explicaciones dadas es que, bueno, se conoce poco. Se conoce poco de entrada, exactamente. Claro, la base de los condicionantes para la confianza son, en primer lugar, lo que se produzca en el propio país, o sea, que se haya participado en estudios en donde pues sí esté dada la confianza a partir de perfiles de seguridad, de efectividad, de que se reduzcan los casos severos y sobre todo la mortalidad. Entonces, cuando los países han participado en la generación de estas vacunas, de alguna manera se genera más confianza. La reputación del fabricante también es un hecho que es importante, y ahí es en donde se nos sale lo que conocemos en relación a lo que sucedía primero con la Sputnik, que ha ido ganando terreno muy rápidamente, pero luego en relación a las chinas, sobre todo, y ahora con la Soberana, que al conocer menos, al no tener las publicaciones tradicionales en las revistas más prestigiosas y demás, entonces se tiene como bastante más reserva. Claro. Pero otra cosa que me pareció importante de la confianza o de los elementos que condicionan la confianza son los planes nacionales de vacunación y lo que los gobiernos están teniendo en relación al enfrentar a la pandemia finalmente. Entonces, aquí esto es importante, este es un dato de nuestro mundo en datos, en donde están las coberturas de vacunación en los distintos países de América Latina, y pues sí vemos como Chile es el que despunta por arriba de todos los países latinoamericanos. Uruguay tiene una buena cobertura, pero de todas maneras es una cobertura que no llega al 30%. Y por debajo están todos los demás países. O sea, nosotros aquí en este grupo concentrado, en donde está por debajo del 15% la vacunación de la población, en donde por lo menos se haya tenido una dosis, pues sí es realmente triste este dato, porque si te das cuenta, de Perú para abajo, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Guatemala, Honduras, que fueron los únicos que yo incluí para producir la gráfica, pero si llevamos esto a Haití, si lo llevamos a la Dominicana, nos damos cuenta que realmente va a ser solo a través del mecanismo COVAX que van a poder adquirir las vacunas. Es realmente muy bajo. Guatemala y Honduras no llegan al 1% de la vacunación en este momento, y hasta donde entiendo siguen discutiendo cuáles van a ser las fuentes de financiamiento para que se dé. Entonces, esto para los médicos pues obviamente causa muchísima desconfianza, ¿no? Y a la hora de preguntarles si estaban o no de acuerdo con las políticas de salud que se habían desarrollado en los distintos países, que son diferentes en cada país, ¿verdad? De acuerdo estuvo únicamente el 20%. O sea, el 80% de las y los médicos en toda América Latina, pues desconfían de las políticas de salud. ¿Cuánto de politización hay en esto? Pues no lo sabemos, pero finalmente la percepción de que no es lo correcto para realizar en cada país, pues desgraciadamente sigue estando presente. Se tienen muchas dudas en tanto al mecanismo este de la OMS, de la COVAX, para que se pueda cubrir en tiempo y forma a la población y que de esta manera pueda detenerse la pandemia. Para América Latina, lo que las y los médicos contestaron es que esperarían que en más o menos 20 meses se dé el control. Estamos hablando casi de 2 años entonces. En Chile es el único país en donde esto se modifica,
porque bueno, la cobertura estaba por arriba del 70%, entonces consideran que en 11 meses podrían tener esto controlado. Pero, aquí es donde viene el pero, es en Chile, a pesar de la vacunación, en donde la nueva ola ha cobrado casi el doble de casos de lo que presentaron en la ola anterior. Entonces es realmente interesante el comportamiento que esto ha tenido y quisiera referirme a esto posteriormente. Solo presentarles que lo que se está considerando de parte de las y los médicos de prioridades para la vacunación, pues sí se pone al personal sanitario en primer lugar, a la población de más de 60 años, por debajo incluso de las personas con comorbilidades, que si tú te das cuenta en México esto ha sido una cosa de la que no hemos hablado del personal de salud, y en esto pues sí seguimos haciendo un llamado para que dentro del personal de salud se considere también a las y los internos médicos que nosotros tenemos como estudiantes en las distintas unidades de salud, a los pasantes también que sean considerados para que sean vacunados. Pero lo interesante en esto es que está por encima de la población de más de 60 años, la población con comorbilidades que en los distintos países, pues si vemos la gráfica, tiene un comportamiento como más o menos general dentro de lo que se sugieren sean las prioridades para la vacunación de la población y podamos de esa forma pues tener una cobertura adecuada. En el mundo esta es una gráfica que me parece tristísima, ¿no? Las personas que han recibido por lo menos una dosis, hasta el azulito clarito tenemos al 5% y es realmente triste cómo esto se da. Me llama mucho la atención que Australia aparezca en blanco, ¿no? No, pero es lamentable como, o sea, de solo ver el planeta en este momento nos damos cuenta cómo África tiene muy poca cobertura, el Asia es una cobertura muy variable y son solo Estados Unidos, Canadá y 2, 3 países europeos desarrollados de Europa del Este los que están con coberturas que puedan decirse pasan del 50%. El resto realmente, pues sí, es como triste que esto se presente. Ahora, aquí esta parte de lo de la vacunación, por lo que me llama la atención, que quisiera hacerlo referencia con lo que está pasando en Chile, es por lo que los epidemiólogos han dado en llamar la ola de salida, en donde de lo que se está hablando aquí es de que existen posibilidades de nuevas infecciones a pesar de que hayan avance en las vacunaciones, porque se baja la guardia. Entonces, mientras más aumentan las vacunas, más se baja la guardia. O sea, ya sabemos que las vacunas no confieren una protección del 100%, entonces esto realmente es importante, y el caso chileno creo que es el que más nos tiene que llamar la atención, porque tenemos otros como Israel, en donde la cobertura ha sido realmente alta, en donde en este momento hasta están hablando de quitar el cubrebocas. Vamos a ver cómo les va, ¿no? Esto todavía es muy prematuro para saberlo, ¿no? Pero no nos tenemos que olvidar tampoco de que existen variantes de la COVID que siguen siendo importantes, ¿no? Entonces, creo que pues aquí tenemos que seguirnos cuidando. Desgraciadamente, este es el mensaje. No podemos tener toda la confianza puesta en el hecho de que ya se están cubriendo con vacuna a grandes sectores de la población. Bueno, para nosotros estamos lejos de estar cerca del 70%, pero en los países en donde esto se está dando, de todas maneras están enfrentando una ola importante con una mortalidad también importante. Híjole, la verdad es que varios temas se nos quedan en el tintero, Indiana. A mí me gustaría mucho, por ejemplo, que platicáramos qué es lo que está haciendo, por ejemplo, los ministerios de salud en Centroamérica, en África. Entiendo que ya hay muchas propuestas, pues prácticamente para expropiar las vacunas, pero es bien importante que empecemos a pensar
porque este no es un tema, y eso lo hemos platicado, que digamos se dirija específicamente a un país, sino es un tema internacional. Es decir, en la medida en que los demás países también se vacunen, pues vamos a estar protegidos también nosotros. Y mirando hacia el sur, pues también encontramos blancos. Todo Centroamérica o gran parte de Centroamérica está en blanco, Indiana. Sí, mira, hay una demanda creciente en el mundo porque se liberen las patentes. Sobre todo a partir del anuncio que hizo el CEO de Pfizer, que iba a haber necesidad de una tercera vacuna a los 6 meses y después esto repetirlo cada año, que creo que no está basado en un estudio, no lo pude encontrar a pesar de buscarlo cuando hizo este anuncio. Creo que aquí hay una cuestión comercial que es muy lamentable, en donde las voces que se alzan para que se quiten las patentes pues son totalmente justas, porque vimos ese mapa lamentable, vemos en Centroamérica, es variable la posición, o sea, Costa Rica tiene bastante más avance en términos de vacunación, Nicaragua tiene en el país un laboratorio en donde van a poder producir la Sputnik localmente, entonces, pero además ha tenido una epidemia bajita, digamos, ¿no? Pero Honduras y Guatemala es lamentable, menos del 1% de la población. El Salvador, el presidente salvadoreño sí inició una vacunación más importante, se destinaron recursos para esto, pero pues como esto tenemos varios países de América Latina totalmente en blanco. Así es. Indiana, te agradezco muchísimo y nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Gracias, Ricardo, y hasta la próxima semana. Pues ahí está la columna siempre muy interesante de la doctora Indiana Torres, el cambiante mundo de las infecciones. Y bueno, pues hoy tratamos varios temas, ¿no? De entrada, la percepción de los médicos en torno a las vacunas, cómo se está vacunando, cuál es la vacuna que ellos sienten con más confianza. Así es que, bueno, pues interesantísimo. Se nos quedaron varios temas por discutir, pero bueno, el tiempo se nos acabó. Oigan, ¿se acuerdan de lo que estuvimos platicando el día de ayer con el doctor Omar sobre estas exploraciones en Marte? Bueno, pues nuestro compañero Isaac Hernández nos hizo una nota, profundizamos sobre ese tema que nos importa mucho, que lo discutamos aquí y que se entere toda la gente de los avances que se están dando allá en Marte. Vamos contigo, Isaac. La NASA continúa con la recopilación de imágenes e información después del éxito del vuelo de helicóptero Ingenuity en el cielo de Marte el pasado 19 de abril. Los datos del altímetro confirman que Ingenuity ha realizado el primer vuelo de un aparato propulsado en otro planeta, anunció un ingeniero del Laboratorio de Propulsión a Reacción mientras la sala de control de la Agencia Aeroespacial vitoreaba. En un video grabado desde Perseverance se puede ver el helicóptero de 1.8 kilogramos volando 3 metros sobre la superficie marciana y luego volviendo a tierra firme. Ahora podemos decir que los seres humanos han volado en helicóptero en otro planeta, dijo la ingeniera principal Mimi Aung a su equipo. Isaac Hernández para TV WAP. De eso se trata. De eso se trata. El Ágora, un diálogo necesario entre lo abstracto de lo académico y lo concreto de los problemas reales, con Giuseppe Lo Bruto. De eso se trata. Querido Giuseppe Lo Bruto, ¿cómo está usted? Lo saludo con mucho gusto. La semana pasada no nos pudimos saludar, pero bueno, sí, pues ya estamos aquí poniéndonos al corriente, querido Giuseppe. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días. El gusto es mío saludarte otra vez. No, muy bien, muy bien. Y además siempre tú con muy buenos temas. Platícanos un poquito, pues, ¿qué viene? ¿Qué está en la agenda, querido Giuseppe? Sí, mira, hoy aquí me acompaña el licenciado Dario Palermo, que es el coordinador de proyecto de la Asociación Strauss. Con él y con otras organizaciones apenas hemos concluido el segundo proyecto Erasmus+, con que participamos también como Universidad BUAP, y que tiene un nombre bastante largo que es Social Processes Empowering Entrepreneurship Development. Nosotros lo llamamos SPEED, mucho más sencillo. Mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Sí, mucho mejor. Rápido, además. Sí. Es un proyecto, Ricardo, sobre economía social y solidaria, que se ha implementado con 8 organizaciones de la sociedad civil y 2 universidades, la BUAP y la Universidad de Beira Interior de Portugal. Fue financiado por la Comisión Europea
Y bueno, ha tenido la durada de más de 2 años derivado de la pandemia. Tuvimos que concluir el día lunes de manera virtual. Desafortunadamente no pudimos hacer por motivos de logística, porque no se permite viajar desde Europa, la Fine Evaluation aquí en Puebla. Pero bueno, fue un proyecto increíble donde hay varios productos como resultados. Entre ellos está un paper que está en dictaminación. Está una plataforma con todas las herramientas digitales y las herramientas para ayudar a las ONGs a desenvolverse en el marco de las acciones de la economía social y solidaria. Oye, Giuseppe, a ver, platícame, ese tema en lo personal a mí me agrada discutirlo. ¿Cuáles son las perspectivas? O bueno, de entrada, darle la bienvenida a Darío, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Para ustedes es buenos días, ¿no? Sí, buenos días, Muy todavía es bien. temprano por aquí. Sí, sí, sí. Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Oye, pues a ver, Giuseppe, platícanos un poquito, ¿cuáles son los temas de discusión que se van a dar? Claro, mira, nosotros a través de distintos focus group que realizamos con las diferentes ONGs, hemos podido, a partir de la gran diversidad de interpretaciones que hay teóricas en torno a la economía social y solidaria, poder sacar algunos resultados fundamentales. Primero que nada, Ricardo, esto es creo que lo más importante para nosotros. Las acciones de economía social y solidaria que se realizan en América Latina son muy diferentes a las que se realizan en Europa. En Europa la economía social es muy importante, está enmarcada, por ejemplo, dentro de las acciones económicas de distintos países. En Portugal representa el 20% del PIB, por ejemplo. Sin embargo, en América Latina son espacios alternativos de resistencia a la crisis. Tuvimos la posibilidad, por ejemplo, de estar en Buenos Aires haciendo visitas a la fábrica Los Siete Hermanos, que es una fábrica recuperada de mozzarella, en la cual hay una autogestión de la fábrica donde los obreros trabajan, digamos, y comparten las utilidades, y esas acciones les ha permitido desde el 2004, digamos, ser un referente de la ciudad de Buenos Aires. Hay muchas más experiencias. La Fundación CES, que es la fundación que nos hospedó ahí en Buenos Aires, tiene un montón de contactos y de acciones que hace tanto en la provincia de Buenos Aires como en la misma ciudad. También estuvo la participación de ICYA de Colombia y de Bolivia, que digamos, tienen acciones en barrios muy complicados con jóvenes, y eso nos ha permitido reflexionar en torno a lo que es la economía social solidaria y sobre todo la economía popular. Hay una variedad de interpretación teórica en torno a ello, hay maestrías, doctorado en Europa, en América Latina, pero sin embargo las acciones que realizan las ONGs llaman mucho la atención porque en el día a día ellos se enfrentan a dificultades muy importantes, y digamos, estos proyectos les permiten también ir adelante en un momento de crisis económica que no es solamente derivado por la pandemia, sino en América Latina desde hace unos años siempre ha sido persistente. Sí, y en tu caso, Darío, ¿qué experiencias has tenido en torno a esta perspectiva económica? Bueno, como decía Josep, el proyecto fue muy importante tal vez para ver las diferencias que hay entre Europa y Sudamérica. Aquí en Europa decimos que la economía social va a resolver unos problemas que hay, no sé, del medio ambiente, de problemas sociales. Y fue muy importante ver cómo se realiza la economía social en Latinoamérica. Por eso la participación de la Universidad de Puebla fue muy importante, porque gracias a eso pudimos realizar una serie de actividades fundadas en teorías y prácticas de economía social, como Giuseppe contaba lo de Argentina, y realizar unos productos que van a ayudar en el futuro los jóvenes de Europa y Latinoamérica. Por eso te quería contar que creamos una plataforma. Yo no creo que puedo compartir mi pantalla, pero bueno, le voy a contar un poco. Es un recurso educativo abierto, entonces es totalmente gratuito, a través del cual cualquier persona que sienta la necesidad puede
obtener un aprendizaje sobre economía social e emprendimiento. Desarrollamos juntos 8 módulos de video temáticos sobre la creación de empresas. Por ejemplo, tenemos crear la propia idea de negocio, el equipo, cómo hacer un análisis FODA, el marketing, cómo realizar un plan de comunicación para empresas sociales, qué es la marca, la identidad de marca y las fuentes de financiación que se pueden acceder cuando se va a crear una empresa social. La plataforma tiene anche un espacio para una autoevaluación, entonces el usuario puede evaluarse también en español, porque no solo es en inglés, pero también en español. Y al final el usuario puede someterse a una evaluación final que dará lugar a la emisión de un documento acreditativo del aprendizaje. Y entonces, claro que el proyecto se complicó, como decía Pepe, por el tema del COVID, pero al final pudimos realizar algo interesante y esperamos que va a ayudar muchas personas en el futuro. Hay también otros productos finales que son, como decía Giuseppe, un artículo realizado por el doctor Lobrutto, la doctora Cabrera García y el doctor Moreno Hernández de la UAP, y unos videos de voluntariado, porque en el proyecto estaba también una parte importante de voluntariado para sensibilizar los jóvenes a realizar este tipo de experiencias de vidas, y otros recursos educativos abiertos que van a ayudar todas las personas que quieren realizar este tipo de aprendizaje. Giuseppe, veo que se refieren mucho a los casos de Argentina, de otros países. En México no hubo casos. No, en México no hubo casos porque México participa como universidad, como UAP en el proyecto, y las ONGs que participan son de Argentina, de Bolivia, de Colombia, de España, de Italia, de Polonia y Estonia. Y la de Estonia, digamos, es como la ONG que prepara todos los talleres en términos de educación no formal. Quiero también mencionar sobre este punto que es un proyecto, es el segundo proyecto al cual accedemos como, digamos, universidad. Son 150.000 euros ya que se financiaron. Participan estas 10 organizaciones y ha habido más de 500 personas involucradas en este proyecto, en muchos intercambios de voluntarios. Hemos tenido una amplia colaboración con la Universidad de Beira Interior, con el Departamento de Sociología, y decir que no es el último proyecto. Estamos con un tercer proyecto sobre migración, integración e inclusión, que en este momento está en stand-by, derivado también de la pandemia. Pero yo lo que quiero resaltar, Ricardo, es que gracias a la Comisión Europea llevamos casi 3 años, más de 3 años, colaborando en proyecto Erasmus Plus de la Comisión Europea, y para la UAP esto es una enorme satisfacción como universidad estar. Pues yo me acuerdo que fue hace un par de años, que fue donde nos conocimos prácticamente en una entrevista que te hice sobre este proyecto, ¿no? Y sí, fue un evento tremendo. Así es, en ese concluimos el primer evento que se llamaba Ender Digital Era. En ese entonces estábamos la UAP y la universidad, una universidad turca, y otras ONGs de Europa y de América Latina. Era sobre el uso de tecnología por parte de jóvenes en condiciones socioeconómicas desfavorables. Giuseppe, pues felicidades, que haya más spits próximamente, pero sí, en verdad es bien interesante. Ojalá nos puedas escribir un breve artículo sobre esto, Giuseppe, para publicarlo en radiowap.com, poner las ligas. Creo que sería bien interesante ponerlo al alcance de la audiencia. Ya después de esta plática seguramente habrá mucha gente interesada, entonces unas palabras, unas 300 palabras describiendo este proyecto junto con las ligas para leer todo lo que se ha hecho, creo que sería muy importante. Claro que sí, y te lo enviaré muy pronto, y como siempre es un gusto poder estar en tu programa, y agradezco mucho a Dario y a los amigos de Strauss de Italia
por acompañarnos también hoy y por estar siempre presente en esta colaboración que yo espero dure mucho más años. Dario, muchas gracias. Te dije Darío hace Gracias rato, a que usted. mal me vi. Eres Dario. Ah, bueno, está bien. Yo vivía en Colombia, entonces... Lo mexicanicé, no te preocupes. Sí, pero yo vivía en Colombia, entonces toda la gente me llama... Sí, claro. Dario, pues muchas gracias. Abrazo para a los ustedes. dos. Gracias. Ricardo. Vamos a un corte y regresamos aquí al De Eso Se Trata. De eso se trata. De eso se trata. Escríbenos al WhatsApp 2225 54 61 63. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. Data fácil, números, estadísticas, datos abiertos. Con Hugo Osorio. De eso se trata. Regresamos al De Eso Se Trata. Muchas gracias a todas y a todos los que nos están viendo en el 18.1 y también los que nos están escuchando en el 96.9 de FM y en el 104.3. Estamos escuchando a La Lechuga Mecánica. Vamos a escuchar una rolita de La Lechuga Mecánica para que ustedes puedan probar un poquito de lo que va a suceder el 30 de abril aquí en TV WAP en el Festival de la Niña y el Niño. Me gusta jugar con tierra. 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 Me gusta jugar con barro. 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 Esto es un poco de lo que vamos a estar viendo en unos días aquí en TV WAP en el 18.1 en el Festival del Día de la Niña y el Niño. Y bueno, pues ya está Hugo Osorio de Gobierno Fácil, el mago de Gobierno Fácil, para platicarnos qué tema, el regreso a clases, la deserción, la letalidad por nivel de estudios, muchos temas, querido Hugo. Sí, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Yo me apunto al Festival de la Niña y el Niño. Ahí espero estar. Vamos a rockear, para escuchar, ¿no? Claro. Con las chavitas y los chavitos. Seguro, suena muy bien, ¿eh? Suena bastante bien y muy interesante. Pero bueno, de los temas que te traigo hoy, recordarás que hace 2 semanas hablamos de la encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación, la ECOVID-ED, de 2020, ¿no? Pues en ese momento nosotros lo que revisamos fue un poquito el reporte que entregaba el INEGI sobre estos datos. Y bueno, desde Serendipia revisaron a fondo todos los datos que presentó el INEGI. No es una tarea muy sencilla, pero hay algunas cuestiones muy interesantes que me gustaría compartirles ya revisando lo que son los datos. Este reportaje se enfoca únicamente en los estudiantes de 3 a 18 años que se encuentran en el nivel educativo preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Y lo que ellas encontraron, es que no concluyeron en el ciclo escolar 2019-2020 3.688.453. De estas, un 17%, 632,000 estudiantes abandonaron por razones derivadas de la pandemia y 82%, 3 millones por otras razones. En lo que tiene que ver con el ciclo escolar 2020-2021, no sé si te acuerdas que hablábamos de que eran 5.2 millones los que reportaba el INEGI. Pues analizando los datos, los estudiantes que no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021 en este rango de edad de 3 a 18 años son 5.4 millones en realidad. Lo que hizo el INEGI con su reporte es solo mencionar las estadísticas o lo que la encuesta decía respecto a falta de recursos, que era una de las razones que ellos relacionaban con la pandemia, posiblemente, ¿no? Que era un estrago de la pandemia y solamente mencionaban las que estaban directamente relacionadas con la pandemia, más esta otra variable que son otras razones que tiene que ver con falta de recursos. Pero cuando revisas toda la encuesta, lo que te encuentras por niveles es que, bueno, en estos niveles son 5 millones de estudiantes, 5.4, solo en este nivel de 3 a 18. Es importante recordar que la encuesta va de 3 a 29 años.
Entonces es una cifra más grande de lo que pensábamos. En este nivel es 1.5 millones de estudiantes, un 28% que abandonaron por razones derivadas de la pandemia, y un 71.8 que son 3.9 millones por otras razones, ¿no? Ahora, hasta el momento, bueno, no hay mucha información de la Secretaría de Educación hasta ahora. Ya publicaron cifras preliminares de inscripciones a nivel básico, pero bueno, lo dicho, ¿no? Es imposible saber cuáles son las razones y de ahí la importancia de la encuesta del INEGI, ¿no? Aquí podríamos ver que, bueno, 1.540.606 estudiantes entre 3 y 18 años, el mayor porcentaje se encuentra en secundaria, ¿no? Que son 378.000 estudiantes los que abandonaron por la pandemia. Después vendría preparatoria 256.000, primaria 244.000 y luego preescolar con 111.000. Hay un grupo que se refiere a ninguno, que es el que tiene que ver con los estudiantes que nunca han pues pertenecido a ningún nivel, ¿no? Es decir, los que estaban por entrar, los que no habían estudiado o los que simplemente no han tenido una educación previa, ¿no? Pero bueno, en estos motivos de deserción relacionados con la pandemia, podemos encontrar que, bueno, hay carencia de dispositivos o internet. Esto se ve más en lo que es en primaria, 93.000 estudiantes abandonaron por eso. Los padres o tutores se quedaron sin empleo. Esto pegó más en secundaria, son 146.000. Después se enfermó o se contagió por COVID-19. Este está un poco bajo, pero solo aplica para secundaria, primaria y ninguno, y se encuentra en rangos de 15.000 a 12.000. Algún familiar se enfermó o falleció por COVID. Esto también aplica solo para secundaria, preparatoria y ninguno, y el rango se encuentra de 16.000 a 10.000. La escuela cerró definitivamente. Este rango afecta a todos los niveles, principalmente en primaria. 88.146 estudiantes reportaron esto. Otra razón es que el tutor no pudo estar al pendiente, y bueno, en ese sentido es muy parejo en todos los niveles, menos en preescolar, que solo son 1.098, los demás oscilan entre 15.000 y 20.000 personas que dijeron esto. Y algunos consideraron que las clases a distancia eran pocos funcionales. La verdad es que esto se ve más en secundaria, 122.000, en preparatoria 90.000, y los que dijeron no contar con ninguna educación previa, bueno, 112.978. Ahora, los motivos no relacionados con la pandemia tienen ahí una variable que es bastante interesante. En este nivel engloba 3.918.041 estudiantes para el ciclo escolar 2020-21, y podemos ver que hay 1.057.801 estudiantes que acaban de cumplir 3 años que no entraron a estudiar. Entonces, ahí se va un gran porcentaje, ¿no? Y entonces, bueno, lo que mencionábamos, ¿no? Aquí vienen las variables que mencionó el INEGI para llegar a ese 5.4 millones en total, y es la de por falta de recursos. Y ellos mencionan esta variable específicamente porque ellos consideran que posiblemente podría estar relacionado con los efectos económicos de la pandemia. Entonces, en ese sentido, donde más azota la variable es en la cuestión de secundaria, con 259.000 estudiantes que abandonaron por falta de dinero o recursos en estos niveles. Después vendría primaria con 82.768 y preparatoria con 73.000. En ese sentido, los que no han entrado a estudiar, 96.474 estudiantes dijeron que por falta de dinero o recursos. Y después, bueno, vienen otras variables como que no les gusta estudiar, no había escuela cercana. De estos también los que tuvieron que entrar a trabajar, llama la atención que en primaria son 80.726 estudiantes. ¿Que respondieron eso? ¿Que tenían que trabajar? Sí, que tenían que trabajar o entró a trabajar. 80.726 en primaria, 102.557 en secundaria y en preparatoria 60.772. Bueno, nada más hay que recordar que son menores de edad y en teoría no deberían de trabajar. Bueno, las condiciones son muy complejas, ¿no? Y esto, bueno, eso que mencionas también empeora porque tenemos otra razón que tiene que ver con se unió, se casó o se embarazó. Ah, caray. ¿En qué nivel? Primaria. Tenemos 19.465 estudiantes que reportaron eso, 62.000 en secundaria y 16.000 en preparatoria. Eso me está dejando helado completamente.
Están fuertísimas estas cifras, o sea, es lo que te decía, o sea, el reporte se enfoca a dos variables que no están relacionadas con la pandemia, pero cuando ves lo que hay en la encuesta, en realidad es terrible lo que está pasando, ¿no? Algunos no tenían una escuela cercana, estaba lejos o ya no había cupo, otros tuvieron que entrar a trabajar y otros se unieron, se casaron o se embarazaron. Y estamos hablando de niveles de primaria, secundaria y preparatoria. Entonces, es un poco la radiografía que nos muestran estos datos, ¿no? Hay otro que habla de problemas personales con maestros o compañeros. Claro. En esto se da en preescolar, 17,137, en primaria, 26,348 y en secundaria solo 6,000. Y en el otro sentido, también los que tenían que dedicarse a quehaceres del hogar o cuidar a algún familiar, está un poco bajo, ronda entre 2,000 en primaria, secundaria y preparatoria. Y luego vendrían los que lograron su meta educativa, que son solamente en secundaria 4,442 y en preparatoria 32,558. Entonces, bueno, ahí más lograron. O menos, sí, era su meta, llegar a secundaria y a preparatoria. No, pues mira, creo que qué bueno que lo comentas. Creo que estos son los grandes temas que se deberían de discutir, ¿no? Y bueno, justo. Pues desafortunadamente no los veo mucho en la agenda pública, ¿no? Pero ahí se demuestra que sí es bien importante que ya se comience a socializar, a hacer público, a discutirse, que sea tema de opinión pública el regreso a clases. Digo, no con esto estamos diciendo que ya pasado mañana o que el próximo mes, pero sí se tendría que ya ir dibujando una estrategia, ¿no? Ver cómo en una posibilidad se tendría que regresar, porque es un tema urgente, obviamente al nivel de educación, pero imagínate la complejidad que esto va a desatar en torno a la salud mental, en torno a la economía, en torno a la salud física. Son cifras tremendas, Hugo. Sí, te lo juro que están impresionantes. De hecho, aquí hubo una discusión en Serendipia precisamente por eso, porque si te acuerdas, todos se fueron por el 5.4 millones de estudiantes de 3 a 29 años que abandonaron la escuela. Pero no lo ves en segmentos. Y una vez que analizas los datos, son más estudiantes los que dejaron la escuela, todavía mucho más, casi un 40% de los que deberían de estar estudiando, y debería de ser un tema que debería estar en la mesa, pero todos nos fuimos por ese 5.4 y las razones de la pandemia. Pero hay muchas cosas aquí que se deberían de analizar, ¿no? Está terrible, la verdad, que una persona tenga que dejar de estudiar porque pues se unió, se casó, o se embarazó, o porque entró a trabajar. Habla de las diferencias que hay en condiciones sociales, ¿no? Las preocupaciones que tenemos unos no son las mismas que tienen otros, y creo que precisamente en lo que se menciona también en esta investigación, consultada con algunos investigadores, es que no hay un plan, y esto a la larga pues va a generar más pobreza, ¿no? Porque sinceramente la educación es la base para todo, ¿no? Claro. Oye, y también esto hay que decirlo, ¿no? Pues finalmente es la punta del iceberg, ¿no? Que, sí. Bueno, va a dejar una serie de consecuencias y está dejando precedentes pues muy malos. Digo, finalmente en educación no éramos precisamente los mejores, pues con esta situación no me quiero imaginar cómo vamos a estar en las evaluaciones internacionales, cómo estará nuestro desempeño, y bueno, pues la repercusión que habrá en las próximas generaciones, números científicos, de gente que está haciendo cosas interesantes, ¿no? Sí. Bueno, ahí creo que también lo que señalan los datos del INEGI es sobre esta disponibilidad de los mismos estudiantes de regresar ya a clases, ¿no? El 57% de estudiantes de 3 a 18 años tienen mucha disponibilidad de volver a clases. Ellos ya quieren regresar a clases, y bueno, este número se ve más grande en lo que tiene que ver con primaria, que son 8 millones de estudiantes que quieren regresar. Y luego vendría secundaria con 4 millones, preescolar con 2.7 millones, baja en preparatoria con 2.4 millones. Pero sí, o sea, es justo eso, ¿no? Y bueno, lo que está relacionado con esto y que tendríamos que preguntarnos también, bueno, ¿qué pasa con las medidas de sana distancia y todo eso, y la tasa de letalidad? Entonces, bueno, en esta investigación también lo que se presenta es esta tasa de letalidad por entidad,
por nivel escolar en el rango de edad a 3 a 18 años, ¿no? Hemos visto tasa de letalidad de 0 a 10 años, de 11 a 20 años, y tenemos ahí una idea de cómo está la tasa de letalidad, pero específica por nivel escolar creo que no la teníamos. Y bueno, aquí está esta información. Y por ejemplo, en cuanto a Puebla, y a nivel preescolar, la tasa de letalidad está en 2.82%. Es decir, que de 142 casos positivos que se han presentado, desafortunadamente 4 personas han muerto. Y en cuanto a tasa de letalidad en hospitalizados, ha habido 32 casos hospitalizados y desafortunadamente 4 muertos, ¿no? Entonces, ahí tenemos una comparación a nivel nacional. La tasa de letalidad a nivel nacional es de 0.74, en Puebla es 2.82 para el nivel preescolar. Para primaria, la tasa de letalidad a nivel nacional es de 0.43%, la tasa de letalidad en Puebla es de 1.80%. Lo que tiene que ver con secundaria, a nivel nacional tenemos una tasa de letalidad de 0.28%, contra una tasa de letalidad en Puebla de 0.82%. Y en preparatoria tenemos una tasa de letalidad de 0.36 a nivel nacional y tasa de letalidad en Puebla de 1.22. Más o menos estos son los datos. Ahí se puede ver cómo se mueve esto. Es importante decir que, bueno, aunque pareciera que los casos positivos de preescolar a nivel nacional son 5.939, podrían ser pocos comparados con los casos que ya llevamos a nivel nacional, del total, pues sí hay un cierto riesgo. La verdad es que es un poco menor a lo que veíamos por rangos de edad de 0 a 10, en los que en Puebla me parece que estaba en 5.80 y que era mayor a lo que se podía ver en los rangos de edad de 11 a 20 y de 21 a 30 y de 31 a 40. Dividiendo los rangos de edad de esta manera, bajan bastante. Una tasa de letalidad de 1.80 contra 1.5, pues son casi 4 puntos porcentuales los que baja, y creo que sí es bastante considerable analizar los datos de esto, sobre todo para los que van a tener que tomar la decisión de si van a regresar o no. Entonces, híjole, pues qué escenarios tan complejos, Hugo. Pero bueno, la verdad te felicito, qué buena investigación están haciendo sobre estas perspectivas. Hacía falta que lo platicáramos. Y bueno, pues estaremos atentos. ¿Nos puedes compartir la liga? Ya me la pasaste el día de ayer, la liga, donde podemos leer detenidamente esta investigación. Ahorita la voy a compartir en nuestras redes sociales. Creo que ya nos etiquetaste, pero de todos modos lo compartimos, porque es bien importante. Fíjate, hoy es Día de las Educadoras, ¿no? Y creo que es bien importante también que las compañeras educadoras, educadores, pues tengan estos datos, ¿no? Finalmente, pues ellos están pues en primera línea enfrentando estas situaciones en el caso de las clases, y creo que es importante que tengan esa perspectiva a nivel general. Estaría muy interesante que lo leyeran, que nos compartieran sus puntos de vista. Y bueno, pues agradecerte, Hugo, como siempre, estas grandes investigaciones que cada semana nos compartes aquí en el De Eso Se Trata. Al contrario, gracias, Ricardo. Y bueno, la investigación se compartió en la red social de Gobierno Fácil, pero la página es serendipia.digital. Ahí pueden encontrar esta información e información que se actualiza relacionada con el COVID. Hugo, muchísimas gracias y nos saludamos la próxima semana. Gracias, bonita semana. Pues ahí está Hugo Osorio, el mago de Gobierno Fácil, que cada semana nos presenta estas investigaciones, periodismo de datos en el De Eso Se Trata. Oigan, pues ya voy a dar los nombres de los ganadores y las ganadoras de los libros. Las ganadoras de los libros que rifamos por parte del De Eso Se Trata, es decir, Grandes Historias, Pequeñas Letras, Grandes Historias, Knockouts y también 9 ensayos borgescos. Los ganadores son Beatriz Jiménez Pérez, Susana Hernández Luna y Casanova Santos. Y de los libros de cocina, de recetas de las juntas auxiliares, los ganadores son Ariadna Flores Aguirre y Ian Casanova. Así es que pueden pasar a partir del día de mañana por sus libros aquí a las instalaciones de TV Buap. Oigan, pues les platico que también el día de ayer se entregaron acreditaciones a varias facultades de nuestra universidad por parte de CIES y COPAES, y nuestra compañera Elizabeth Juárez nos tiene preparada una nota sobre estos reconocimientos que se dieron el día de ayer aquí en nuestra universidad.
Consciente de su responsabilidad en la rendición de cuentas, la UAP también evalúa sus programas educativos con criterios de calidad y pertinencia, por parte de los comités interinstitucionales de evaluación de la educación superior y del Consejo para la Evaluación de la Educación Superior. En la UAP trabajamos en todos esos sentidos y hemos alcanzado metas importantes. De hecho, el fortalecimiento de la calidad académica es uno de los avances más relevantes de nuestra casa de estudios. Desde hace varios años, prácticamente toda la oferta evaluable cuenta con reconocimientos de estos dos grandes organismos acreditadores como son el CIES y el COPAES. Pero un rector como usted no solo merece elogios protocolarios, sino todo el reconocimiento de las diferentes comunidades de la educación superior por su valentía, por su ímpetu y por su compromiso académico. Felicidades por esa fortaleza ejemplar. Se recibieron las acreditaciones de los CIES para las licenciaturas en Actuaría, Administración de Empresas, Biotecnología, Contaduría Pública y Derecho, y la reacreditación del Técnico Superior Universitario en Imaginología, además de las reacreditaciones de COPAES a las carreras de Cultura Física, Psicología y Químico Farmacobiólogo, y 104 constancias de los diplomados para el aseguramiento de la calidad a las facultades de Cultura Física, Ciencias de la Computación e Ingeniería Química, así como al Complejo Regional Mixteca. Muchas gracias, así nos despedimos hoy del De Eso Se Trata. Recuerden que mañana tenemos cita en punto de las 8:30 de la mañana aquí para platicar sobre ciencia, sobre cultura, sobre todo el quehacer de nuestra universidad. Muchísimas gracias y bueno, cuídense mucho, que todavía falta mucho por enfrentar en este confinamiento. Hasta mañana. De eso se trata. De eso se trata. Con Ricardo Cartas, lunes a viernes, 8:30 horas. 96.9 FM.